Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el movimiento vertical de caída libre. El movimiento vertical de caída libre es un movimiento, tal cual dice su nombre, vertical. O sea, vertical significa de arriba, arriba o abajo, uno de los dos, en donde la aceleración va a ser la gravedad. Nosotros vamos a considerar en la gran mayoría de problemas, a menos que nos indiquen lo contrario, la aceleración un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a considerar en casi todos los problemas. Porque el valor de la aceleración en realidad es 9,8, 9,85, 9,81, dependiendo de en qué parte del planeta estés. Pero por un número redondeado matemáticamente para poder operar más sencillo, utilizamos nosotros el valor de 10. ¿Ok? Entonces, en este tipo de problemas es muy parecido, o por no decir igual, a lo que es el MRV. Por eso es que te traigo aquí las fórmulas del MRV. Esas son las fórmulas de MRV que espero ya las hayas aprendido. Si no, igual las vamos a practicar un poco. La única diferencia con el MRV es de que esto ya tiene el valor de aceleración. Acá no vas a hallar el valor de la aceleración. La aceleración ya va a ser 10. En los problemas de MRV, tú tenías que en algunos casos hallar el valor de la aceleración, que podía ser 10, 20, 30, 40, qué sé yo, cualquier valor. En nuestro caso ya es un valor de 10, con la particularidad de que la aceleración siempre va hacia abajo. Y en MRV, la aceleración es variable, puede tener un valor positivo, negativo. En nuestro caso, en el movimiento de caída libre se le va a llamar G. No se le va a llamar A normalmente, se le va a llamar G. Y siempre va a ser hacia abajo, porque todos sabemos de que la aceleración de la gravedad, esa es la gravedad siempre va hacia abajo, porque en el planeta, bueno, en cualquier planeta, tú te sitúas en cualquier parte de la superficie y siempre ver hacia el centro. Y entonces tú cuando estás ahí, ves que la gravedad siempre va a ir hacia abajo, porque para ti abajo va a ser siempre direccionado hacia el centro de la Tierra. No te ves que la Tierra es gigante en comparación a una persona. Entonces, eso es lo importante. Las mismas fórmulas del MRV, solo que la aceleración es la gravedad y es el valor de 10. Tiene algunas particularidades el movimiento vertical de caída libre. Primero, de que es simétrico. O sea, estas dos de aquí están a la misma altura, son iguales. La velocidad 2 y la velocidad 6 son iguales, solo que de signo contrario. Porque uno es positivo, la velocidad 2 será positiva porque va hacia arriba, y la velocidad 6 será negativa. Igual aquí, estas dos son iguales porque están a la misma altura. Y en el punto más alto, la velocidad va a ser cero. Porque si tú te vas dando cuenta, mira, por aquí tienes la velocidad, ¿no? Va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir hasta hacerse cero. Luego va a aumentar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la velocidad disminuye, porque la gravedad está en contra del movimiento. Aquí está la gravedad. Por aquí está la gravedad, está hacia abajo. Todo lo que vaya hacia abajo va a aumentar y todo lo que vaya hacia arriba va a disminuir. Por eso este que está yendo hacia arriba va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. Y en el punto más alto, un instante se va a quedar quieto, ¿no? Un instante su velocidad va a ser cero. Y luego, como está yendo hacia abajo, va a comenzar a aumentar, 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 aumentar. Y esto es lo que nosotros tenemos. A una parte se le llama el tiempo en cuanto se demora en subir y al otro el tiempo en cuanto se demora en bajar. La particularidad es de que estos dos son iguales, siempre y cuando estén a la misma altura, obviamente, ¿no? Y vamos a tener una mini fórmula para hallar el tiempo de subida o el tiempo de bajada, que los dos son iguales, ¿cierto? Como te dije, el tiempo de subida y el tiempo de bajada es lo mismo. Entonces, la mini fórmula, si quieres llamarlo, va a ser la velocidad entre la gravedad, la velocidad entre la gravedad, la velocidad inicial, cualquiera de las dos formas es la misma, entre la gravedad, o sea, entre 10. Ese va a ser el tiempo de subida o el tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es cuánto tiempo está en el aire, ¿no? Cuánto tiempo están subiendo y bajando. Como ambos son iguales, el doble, o sea, el doble de la velocidad entre la gravedad. Pero bueno, eso vamos a verlo poco a poco en los problemas. No te olvides, el tiempo de vuelo es lo mismo que el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y el tiempo de subida y el tiempo de bajada normalmente son iguales si es que esto es simétrico. Puede darse el caso que no sean iguales, ¿ah? Por ejemplo, miramos este pequeño caso. Que esto, yo tengo por aquí, un mini caso por aquí, un pequeño edificio. Ahí está mi edificio, por acá, ¿va? Imaginemos un pequeño edificio. Y yo agarro un movimiento, tiro con una velocidad hacia arriba
Y este va a subir, va a subir, va a subir y va a bajar y llegar acá. Aquí el tiempo de subida y el tiempo de bajada no es igual, ¿cierto? Porque este es el tiempo que sube y este tiempo de acá sí será igual, pero este tiempo adicional será un tiempo de bajada más grande. Tendrás que hacer el cálculo. ¿Ok? Pero bueno, eso ya depende del problema. En general son iguales si es que fuese simétrico. El tiempo de subida y este tiempo de acá son iguales porque hay simetría. Pero ese tiempo pequeño adicional vas a tener que calcularlo con las otras fórmulas. Pero bueno, eso es un problema que todavía no lo tenemos por acá. Y eso es todo básicamente la teoría. La teoría no es muy compleja, no te olvides. Es en el punto más alto de la velocidad cero, la aceleración de la gravedad es 10, es una aceleración y las fórmulas son las mismas que el MRV, las mismas. Todas iguales, solamente que aquí la aceleración sería menos 10, por ejemplo, ¿no? Porque la aceleración es negativa hacia abajo de un valor de 10. Aquí sería menos 10. Depende del valor de la velocidad. Aquí nos interesan mucho los signos. Me interesa saber qué signo tiene la velocidad. Si la velocidad es positiva, aquí la pondré positiva. Si es negativa, aquí la pondré negativa. ¿Cómo sé que es positiva o negativa? Si la velocidad va hacia arriba, positiva. Si la velocidad va hacia abajo, negativa. Eso es lo único que debemos de saber. Y la aceleración de la gravedad siempre negativa, siempre con un valor de menos 10. O sea, aquí ya tienes menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Pero bueno, vamos a ver en los problemas para que se pueda entender esto un poco más fácil. Pero no te olvides de aprender primero estas fórmulas que ya le hemos visto en el tema anterior. Veamos por acá. Tenemos, se suelta un cuerpo normalmente este textito de acá se expresa la resistencia al aire, lo puedes obviar, porque en todo se supone que se expresa la resistencia al aire. O sea, si quieres, en otras palabras, no nos afecta al problema. Claro que está ahí, eso no quiere decir que lo vas a borrar. Solo quiere decir de que la resistencia al aire es despreciable porque si tú considerases la resistencia al aire, significa que la aceleración no es solamente la gravedad, el aire va a detenerlo un poco. ¿Y está? Hay un experimento clásico en el cual nosotros tenemos dos cuerpos, miren, en el cual yo tengo aquí, imaginemos un cuerpo por acá e imaginemos por acá una hoja de papel. Si los tiramos a la misma altura de un edificio, ponte que está, o de un lugar, ¿no? De un lugar a la misma altura, la pregunta es, ¿cuál caerá primero? Imagínate que esto sea, no sé, imaginemos que esto sea plomo, ¿eh? Que eso sea un metal, plomo, y eso de acá sea una pequeña hoja de papel, una hoja de papel. Si lo tiramos, todos sabemos de que cae, cuál cae más rápido, obviamente esta bolita, ¿no? Esta cae más rápido, esta cae más lento. Pero, ¿eso por qué es? Es porque hay aire, porque aquí hay una resistencia del aire que va a hacer detener a la hoja de papel. Si tú la hoja de papel lo haces una bolita, y sueltas estas dos, por más que esto sea un metal y esto sea una hoja de papel, las dos caerán al mismo tiempo, porque ya cuando lo haces bolita, ya la resistencia del aire ya no tiene efecto en la bolita, ni en esta bola tampoco, es una resistencia muy baja. Y si tú los colocas en un lugar sin aire, que se hacen los experimentos, en una habitación en donde has extraído el aire, en una habitación donde hay solo vacío, sueltas una hoja de papel lo sueltas, y una pelota de metal, y las dos van a caer al mismo tiempo, porque las dos solo tienen la aceleración de la gravedad. Por eso en los problemas normalmente dicen, oye, vamos a expresar la resistencia del aire, porque si hubiese resistencia del aire, aquí la aceleración de la gravedad no sería la única, habría la aceleración de la resistencia del aire que disminuiría. Pero bueno, por eso es que cuando lees ese texto, lo obvias directamente, porque en los problemas vamos a considerar siempre la única gravedad y no nos preocupamos por eso. Digamos por acá, ¿cuál será su rapidez después de 4 segundos? Me dicen, oye, esta es la velocidad inicial, cero, porque es soltada. ¿Cuánto será su velocidad después de 4 segundos? Agarramos con esta formulita, ¿cierto? Vamos a ayudarnos acá, mira. Control C, pegamos por acá, no por acá. Vamos a ayudarnos. Velocidad final, no conozco. Velocidad inicial, cero. Aceleración de la gravedad, menos 10. Siempre negativo hacia abajo. Tiempo, 4 segundos por 4. ¿Cuánto es entonces mi velocidad final? 10 por 4, 40 menos 40. 0 menos 40 menos 40. Quiere decir, ¿por qué sale negativo? Quiere decir que la velocidad está yendo hacia abajo. Eso quiere decir. Como a ti te preguntan rapidez, la rapidez es el valor positivo. ¿Ok? Casi siempre te vamos a preguntar rapidez. O sea, casi siempre las respuestas van a ser siempre positivas.
pero tú ya sabes que te salió negativo. ¿Por qué te salió negativo? Porque eso indica que la velocidad es hacia abajo. Si me hubiese salido positivo, indicaría que la velocidad es hacia arriba. Y en la respuesta siempre hay valor positivo porque siempre nos van a preguntar rapidez para no generar mucha confusión. Pero no te olvides que el concepto de velocidad y rapidez es un poquito diferente. La de rapidez es el valor positivo, nada más. Y bueno, ahí está, me acabó el problema, rapidísimo. Vamos por acá. Si se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo, me piden, hacia arriba, perdón, con una rapidez de 60, calcular el tiempo que demora en subir, tiempo de subida, fórmula directa, ya ni siquiera lo grafico, pero vamos a dar una pequeña grafiquita, ya, vamos a dar una mini grafiquita. Significa que acá nuestro amigo, tú estás tirando una pelota a 60 metros por segundo, un proyectil a 60 metros por segundo, te preguntan cuánto tiempo llega al punto más alto. O sea, cuánto tiempo llegó hasta este punto más alto y luego bajará, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en subir? Tiempo de subida. Tiempo de subida es lo mismo que el tiempo de bajada y solamente es la velocidad inicial entre la gravedad. Nada más. ¿Se puede mostrar la fórmula? Sí, pero ya, bueno, esa es la única fórmula adicional, si quieres llamarlo. Velocidad inicial, 60. Gravedad, 10. 60 entre 10, 6. Se demora 6 segundos esa pelotita en llegar al punto más alto, o sea, en subir, porque luego comenzará a bajar, luego comenzará a bajar. Para que llegue al mismo punto será 6 más 6, 12. El tiempo de vuelo será 12, por ejemplo. Bueno, vamos por acá. Me piden, a ver, vamos a borrar este gráfico de acá que nos ayudó bastante un poquito. No te olvides, por favor, entonces, de que para nosotros la única aceleración, ya no hallamos aceleración, es 10. Ya nos lo dan de dato, inclusive. Si no nos lo dan de dato, nosotros vamos a suponer que es 10. A menos que nos indiquen lo contrario. Hay en algunos casos en que te dicen, oye, usa 9.8. Bueno, usas 9.8. Usa 9.6. Usas 9.6. Pero si no te dicen nada, es 10. ¿Ok? Bueno, calcular la rapidez. Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final. Y ya vamos a esta formulita otra vez. Esta es una de las fórmulas más populares en este tema. No es la única, obviamente, pero la verdad es una de las más populares. No es muy complicada, ya la has aprendido en el tema anterior. ¿Cuánto es la velocidad final? Es la que te preguntan. Calcúlame la velocidad final. ¿Ok? Calcularemos la velocidad final. Ahora, mira esto muy interesante, ¿ah? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 120 positivo, porque va hacia arriba. 120 positivo. ¿Sí? La aceleración es negativa, siempre negativa, menos 10. Y el tiempo, dato del problema, 6 segundos. Operamos un poquito, 10 por 6, 60, 120 menos 60, 60 metros por segundo. Y acabó el problema. Los problemas de física superfísica es de que tienen poca matemática. Tienen un poquito de matemática, es más que todo entender un poquito el concepto y entender un poquito la aplicación de la fórmula. Tienes la fórmula, es tu herramienta para la física y aplicas un poco de matemática. Identificar bien el gráfico, de qué se trata todo esto. Vayamos por acá. Me dicen, mira, un cuerpo es soltado desde una altura. Desde una altura y llega al piso después de 6 segundos. Se considera caída libre. O sea, caída libre significa movimiento vertical, ¿no? Pero aquí no hay gráfico. ¿Qué es lo que yo recomiendo mucho en los programas de física? Es dar un pequeño gráfico que nos sirva de guía, una pequeña guía. Mira, tenemos por aquí. Imaginemos un cuerpo soltado de una altura. ¿Qué significa soltado de una altura? Pues graficamos nuestra pequeña altura, un mini edificio. Imaginemos un edificio por acá, ahí está. ¿Ah? Tú estás por ahí, estás jugando, sueltas una pelotita en el aire, ya está. Vamos por acá. Ahora, como es soltado, su velocidad inicial es 0. ¿Por qué está soltado? Eso significa soltado. Llega al piso después de 6 segundos. O sea, mira, llegó al piso, ¡pam! Pasó 6 segundos. Es un interesante problema, mira, imagínate este problema, es interesante porque ¿cómo puedes calcular la altura de un edificio? A grandes rasgos, aproximadamente tú te vas al punto más alto y lo sueltas. Con un cronómetro calculas cuánto tiempo se demoró. Se demoró 6 segundos. Si se demoró 6 segundos, ya puedes calcular la altura del edificio. Solo sin agarrar y medir el edificio, ¿eh? Porque el otro sería pues agarrar un supermetro gigante y comenzar a medir, o agarrar unos elementos de ingeniería y comenzar a medir.
Pero sin nada de eso, solo con un pequeño termómetro o un pequeño cronómetro que mide el tiempo, calculas los 6 segundos y ahora con ecuaciones vamos a calcular cuánto es la altura. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la aceleración, ¿no? La aceleración, que es la gravedad, eso siempre es dato, que es 10 para abajo. ¿Qué fórmula crees que vamos a usar? ¿De qué cosa no estamos hablando para nada? No hablamos de la velocidad final. Si no hablamos de la velocidad final, es este. No aparece la velocidad final para nada. Entonces ponemos por acá, llamamos a nuestro amigo por acá, viene por acá y viene por acá. Ya está. Llamamos a esta formulita y vamos a utilizarla, ¿eh? Mira cómo yo identifico las fórmulas, ¿ah? Esa es la manera de identificar las fórmulas. Un mini gráfico y luego tú mismo tienes que darte cuenta de qué fórmula utilizar. Bueno, la distancia es la altura. Esto nos va a salir negativo porque la altura es negativa porque va hacia abajo. Una altura positiva es que iría hacia arriba. Eso se le llama un vector. En realidad es un vector de desplazamiento, ¿no? Porque la altura siempre es positiva. Pero el vector de desplazamiento es negativo porque está desplazándose hacia abajo. Por eso nos va a salir negativo. Velocidad inicial, cero. Cero, esto es cero. Dato del problema. Tiempo, 6. 6 más, pero sería menos, sería menos. ¿Por qué sería menos? Porque la aceleración es negativa. Menos 10, ¿cierto? Tiempo, 6. 6 al cuadrado, entre 2. Y hacemos esta mini operación. 0 por 6, 0, se va, chao, gracias. 10 entre 2, 5. 6 al cuadrado, 36. Y nos queda el 5 por el 36, lo cual nos da un total de 180. Y acabó el problema. Mira, acá sale menos 180. ¿Y por qué la respuesta es positiva? Porque este es menos 180 es el vector, porque te indica que es negativo. Pero en realidad la altura obviamente es positivo, las alturas siempre son positivas. Solo te indica de que, oye, este cuerpo está cayendo, no está subiendo. Si fuese positivo es porque el cuerpo subiría. Hay que tener cuidado con los vectores. Pero bueno, la respuesta, finalmente, la altura es 180 metros. El valor positivo. Y acabó nuestro problema. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un pequeño experimento sin darnos cuenta. Si tú agarras un cronómetro y tiras una pelota o un balón, cualquier cosa, desde el punto más alto del edificio y dura 6 segundos en llegar al piso, significa de que ese edificio mide 180 metros. En el Perú llega unos edificios 180 metros, está para investigar. Veamos. Veamos por acá. Eh, Siguiente problema. Se deja caer un objeto y se expresa la resistencia del aire. Como ya te dije, la resistencia del aire, si quieres esto, lo borramos, porque no nos afecta en nada al problema. Siempre puede aparecer como no puede aparecer. Por ejemplo, aquí no apareció. Porque dijo se considera caída libre. Caída libre es que no hay resistencia al aire. Aquí hicieron ponerlo, no importa. No nos afecta en nada. Tenemos la gravedad. Esto también no era necesario, porque ya tú sabes que la gravedad siempre va a ser 10. Velocidad inicial 0 es soltado, te han ayudado, se deja caer y te dan la altura. Te dicen, calcula el tiempo. Bueno, no nos habla en nada de la velocidad final, no nos importa, entonces utilizamos otra vez esta formulita, la misma. Vamos a utilizarla. Distancia. Como esta va hacia abajo, ¿cierto? Va hacia abajo, el desplazamiento está yendo hacia abajo, menos 80. ¿Ok? Menos 80. Es importante que coloques los signos, porque si no colocas los signos, te va a salir mal el problema. Velocidad inicial 0. Tiempo, no conozco el tiempo. La aceleración es negativa, menos 10, entre 2. Y por acá tiempo al cuadrado. ¿Listo? 0 por t se va, 0. Negativo con negativo se va. 10 entre 2, 5. Me queda 8. 80, perdón, 80. Es igual a 5 t cuadrado. ¿Cierto? 10 entre 2, 5. El 5 pasa a dividir. 80 entre 5, 16. Por acá lo voy a poner. Esto ya es un poquito de matemáticas. Tenemos que ayudarnos de la matemática aquí. El 5 a dividir. Y t cuadrado, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es 80 entre 5? 16. 16 es igual a t cuadrado. Y esto ya es sencillo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ese cuadrado va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, 4. Y acabó nuestro problema. ¿Listo? Entonces, mira y fíjate bien qué fórmulas estamos utilizando. Voy usando esta fórmula
y voy usando, bueno, ya he usado dos veces esa fórmula y esta fórmula de acá. Son fórmulas clásicas que se usan. Y vemos un buen problema en el cual nos va a ayudar los signos, porque si no utilizamos los signos, sería muy difícil este tipo de problemas. Mira, calcular el tiempo en que el objeto tarda en llegar de A hasta B con una gravedad de 10. Mira, esto si quieres lo borras, no me interesa, chao. ¿Cuánto tiempo demora en hacer esto? Este movimiento de acá, mira, facilito. De aquí hasta aquí. ¿Cuánto tiempo demora en hacer todo esto? Lo primero que me tengo que dar cuenta es de que esta velocidad ya la conozco. ¿Cuánto va a ser esa velocidad? Esta velocidad va a ser 10. 10 hacia abajo. Porque como te dije, el movimiento vertical de caída libre es un movimiento simétrico. Si acá hay 10, a la misma altura habrá 10. Ahora, esto de acá se le llama un tiempo de vuelo, ¿cierto? Y el tiempo de vuelo, como habíamos quedado, es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Los dos tienen la misma fórmula, que era B entre la gravedad. El otro también es B entre la gravedad. B más B entre la gravedad es 2B entre la gravedad. Reemplacemos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 10. 2 por 10 entre la gravedad, que es 10. O sea, 2 segundos. ¿Esa es la respuesta? No. Porque 2 segundos es lo que se demora en hacer de aquí hasta aquí. 2 segundos. Eso es 2 segundos. 2 segundos. ¿Listo? Pero falta de aquí hasta aquí. ¿Cuánto se demora en hacer todo esto? ¿Cómo calculamos esto? Pues ya vamos a nuestra formulita de acá. A la primera. Mira. Decimos, ven y ayúdanos por acá. C, lo llevamos por acá. Y en la siguiente parte nos ayudamos a estas fórmulas. Porque no nos hablan nada de distancia. ¿Cuánto es la velocidad final? Negativa, hacia abajo, menos 40. Ya está. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Negativa, hacia abajo, menos 10. Ya está. ¿Cuánto es la aceleración? Menos 10. Y el tiempo, t. Hagamos un pequeño truco matemático. Como todos son negativos, los puedo positivizar. Ponerlos como positivos. Eso se puede hacer, un pequeño truco matemático. 40 es igual a 10 más 10t. Eso es sencillo. Mira, este 10 pasa a restar 40 menos 10, 30. 30 es igual a 10t. El 10 a dividir, 30 entre 10, 3. T es igual a 3 segundos. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será 3? ¿Será 2? No, es la suma de ambos. Porque el movimiento, mira, significa que todo esto se demoró 2 segundos y todo esto se demoró 3 segundos. En ir de A hacia B se ha demorado estos 3 segundos más estos 2 segundos más estos 3 segundos. O sea, 3 más 2, 5. Acabó nuestro problema. Eso es todo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con los problemas, sobre todo con las formulitas, y recordarnos un poquito de estas fórmulas, de las formas de la MRV, que en el día de hoy hemos usado básicamente estas dos principalmente, esta de acá y esta de acá, que son bastante comunes. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad.